Exigieron todo en el tribunal. La casa, la empresa, mi vida. El juez, un viejo amigo suyo, ridiculizó mi caso y me llamó un tonto ingenuo que creía en la familia. Lentamente dije unas pocas palabras. Su rostro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. El silencio se apoderó de la sala y comenzó un verdadero horror para los traidores. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Firmé la última página con manos que temblaban ligeramente. No de miedo, sino de algo más cercano al orgullo, tal vez incluso a la alegría. 30 años había construido Herrera y Asociados desde la nada, y ahora le estaba dando el 40% a mi hija y a su esposo. La notaria, una mujer agradable llamada Sra. Gómez, sonrió desde el otro lado de su escritorio de caoba. «Felicidades, señor Herrera», dijo, sellando el último documento. «Este es un regalo bastante generoso». Miré a Valeria, mi hija, sentada junto a Adrián. Tenía 36 años ahora, pero todavía veía destellos de la niña que me ayudaba a organizar archivos en mi primera oficina diminuta encima de una tintorería. «La familia es lo primero», le dije a la Sra. Gómez. «Siempre lo ha sido. Siempre lo será». Adrián se acercó y me estrechó la mano, con un agarre firme y una sonrisa brillante. «No olvidaremos esto, Julián. Te lo prometo». Los papeles se sentían sustanciales en mis manos mientras la Sra. Gómez los deslizaba en un portafolio de cuero. $800,000. Eso es lo que valía la firma según la tasación. Valeria obtendría más de $300,000 en capital. Se lo había ganado, pensé. 12 años trabajando a mi lado, administrando cuentas, construyendo relaciones con los clientes. Esta era su recompensa. Su 10º aniversario de bodas era la próxima semana. ¿Qué mejor regalo que la seguridad? Había estado pensando en este momento durante meses, dije mientras nos levantábamos para irnos. Ustedes dos se merecen esto. Valeria se acercó y tocó mi mano. Sus dedos estaban cálidos. Papá, siempre has sido tan bueno con nosotros. Afuera, el sol de marzo se abría paso entre el típico cielo nublado de la ciudad. Mi coche estaba estacionado al lado del nuevo auto de lujo de Adrián. Les estaba yendo bien claramente. Siempre me había asegurado de que Valeria tuviera un buen salario. $95,000 al año, más bonificaciones. Más que justo para su puesto. Vengan a la casa, dije. Preparé la cena. Deberíamos celebrar como es debido. Intercambiaron una mirada que no pude descifrar del todo. Luego Adrián asintió. Suena perfecto. El viaje a la zona residencial tomó 25 minutos. Lo pasé repasando la ceremonia de la firma, sintiendo ese cálido resplandor de haber hecho algo correcto, algo duradero. Mi teléfono permanecía en silencio en el portavasos, sin llamadas de clientes, sin emergencias, solo una tarde tranquila que conduciría a una velada perfecta. Mi casa, una vivienda de 3 habitaciones que había comprado hacía 15 años, se veía particularmente acogedora bajo la luz del atardecer. La mesa del comedor ya estaba puesta. Había pasado la mañana preparando su favorito, pollo asado a las hierbas, patatas al ajo, una ensalada con nueces y arándanos. El vino estaba respirando en el aparador. «Te has superado», Julián dijo a Adrián, inspeccionando la comida. Valeria se sentó sin comentarios, pero estaba sonriendo. Eso tenía que significar algo. Serví el vino. Un buen vino blanco que habían mencionado que les gustaba. Mi mano estaba firme ahora. Toda esa emoción anterior cristalizada en simple felicidad. Por la familia, dije, levantando mi copa. Por el futuro, por lo que merecemos, respondió Adrián. Bebimos. El vino era bueno, suave, todo se sentía bien. He estado pensando en la transición, comencé, cortando el pollo. Probablemente deberíamos establecer un calendario formal. Repasar juntos las carteras de clientes, asegurarnos de que estés cómoda con 40%. La voz de Valeria cortó mi planificación. Su tono había cambiado, volviéndose plano y frío. Levanté la vista. ¿Qué? 40%. ¿Eso es lo que crees que valgo? El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Yo. Es un regalo valorado en más de 300,000. Adrián interrumpió.
su voz más dura de lo que nunca la había oído. ¿Un regalo? Has estado explotando a tu hija durante 12 años. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Explotando? Valeria, sabes que eso no es. Nos diste migajas. Valeria no me miraba ahora. No tocaba mi mano. Estaba mirando fijamente su copa de vino, girándola lentamente. Trabajé por centavos mientras tú te hacías rico. $95,000 al año son centavos. Oí que mi voz se elevaba ligeramente. La confusión sangrando hacia algo más agudo. Eso está muy por encima de la tarifa del mercado para lo que ella aguantó. Adrián empujó su silla hacia atrás. El sonido del raspado fue áspero, deliberado. Sí, centavos. Miré a mi hija, buscando en su rostro algún reconocimiento. La conexión que habíamos construido durante 36 años. Ella desvió la mirada. No entiendo, dije en voz baja. Acabo de darte. Adrián se puso de pie. Era alto, más corpulento que yo, y de repente el comedor se sintió más pequeño. Esto es lo que va a pasar, viejo. Transfieres todo. La casa, el resto de la firma, o te llevamos a juicio. Tú eliges. La habitación se inclinó ligeramente. O tal vez fui yo, Valeria. ¿Estás de acuerdo con esto? Finalmente me miró a los ojos. Su expresión era de hielo. Debería haber hecho esto hace años. ¿Hacer qué? Te he dado todo. Un trabajo, seguridad, respeto. Me lo debías, dijo. Y ahora estamos cobrando. Adrián se movió hacia la puerta. Queremos la casa. Queremos el 60% restante. Tienes una semana para pensarlo, pero ambos sabemos cómo termina esto. O lo entregas, o te llevamos a juicio y te hacemos ver como el padre explotador que eres. Eso no es verdad. Nada de eso es. Nos vemos en el tribunal entonces. Adrián abrió la puerta principal. Valeria se levantó, dejando su servilleta arrugada sobre la mesa. No miró hacia atrás mientras lo seguía. La puerta se cerró. La casa se sumió en el silencio. Me quedé sentado allí. Los documentos firmados y el portafolio de cuero al lado de mi plato. La cena que había pasado la mañana preparándose estaba enfriando. Mi copa de vino todavía estaba medio llena. Las palabras de Adrián resonaban. Viejo, nos vemos en el tribunal. Valeria me había llamado papá más temprano, en la oficina de la notaria. Me había tocado la mano con calidez, o lo que yo había pensado que era calidez. Recogí el portafolio, lo abrí, miré mi firma al final de cada página. 40%. Dado libremente, con amor. Y lo habían tomado como un pago inicial. El pollo en mi plato se había solidificado. Una fina capa de grasa formándose en la superficie. Lo aparté. Afuera, los motores de los coches arrancaron. Los oí alejarse. Primero el auto de lujo de Adrián, luego el sedán de Valeria. El sonido se desvaneció por la calle arbolada. Había creído en la familia, en la generosidad, en hacer lo correcto. El comedor de repente se sintió enorme y vacío. Conté las sillas, 4 de ellas, aunque solo se habían usado 3. La cuarta estaba impecable, esperando a un invitado que nunca vendría. Esas palabras seguían repitiéndose. Me lo debías. ¿Qué había creado? ¿Qué había hecho? Pasaron 2 semanas lentamente. Había dejado esos papeles en la mesa del comedor, incapaz de guardarlos, incapaz de mirarlos directamente. Cada mañana pasaba por allí y sentía su peso, su acusación. Llamé a Valeria 17 veces. Las llamadas iban al buzón de voz. Envié mensaje de texto pidiéndole hablar. Entendé. Ninguna respuesta. Solo silencio, espeso y deliberado. Mi abogado habitual, Tomás Navarro, me dijo que esperara. Quizás Cecira Temporal había dicho por teléfono. Dales espacio, pero no podía quitarme de la cabeza las palabras de Adrián. Nos vemos en el tribunal. Eso no había sonado temporal. El mensajero llegó un jueves por la mañana. Estaba revisando archivos de clientes en mi estudio, tratando de concentrarme en el trabajo mientras mi mente daba vueltas en círculos. El timbre de la puerta me hizo saltar. Documentos legales para Julián Herrera, dijo el mensajero, extendiendo un sobre con un sello oficial. Firme aquí. Garabateé mi nombre. Tomé el sobre. Era pesado, sustancial, el tipo de peso que significa problemas. Esto dice:
Escaneé la primera página, el lenguaje formal nadando ante mis ojos. ¿Mi hija me está demandando? El mensajero se movió incómodo. Solo los entrego, señor. Que tenga un buen día. Se retiró a su camioneta. Me quedé en la puerta, el aire primaveral rozándome, leyendo palabras que no podían ser reales. Herrera contra Herrera. Demanda por daños y perjuicios y reparación equitativa. Explotado. La palabra saltó de la página. Había explotado a Valeria pagándole $95,000 al año, dándole flexibilidad cuando la necesitaba, construyendo algo que esperaba que ella heredara. Las matemáticas no cuadraban. Nada de eso cuadraba. Demanda total. La casa, valorada en $650,000. El 60% restante de la firma, valorado en aproximadamente $480,000. Más de $1 millón en activos. Por daños emocionales y económicos. Cerré la puerta y caminé hacia mi estudio. Extendí los papeles legales sobre mi escritorio. Luego saqué 12 años de registros de nómina. Los números siempre habían tenido sentido para mí. Los números eran limpios, lógicos, demostrables. Organicé todo cronológicamente, cada cheque de pago, cada bonificación, cada beneficio. La tarifa de mercado para un contable senior en la ciudad era de 60 a 70,000. Le había pagado 95 más beneficios, seguro médico completo, tiempo libre pagado, flexibilidad cuando necesitaba irse temprano. La evidencia era abrumadora. Los hechos ganarían. Tenían que hacerlo. Tomás Navarro revisó mi documentación por teléfono. Se ve bien, Julián dijo. Pero su voz transmitía incertidumbre. Presentaremos esto en la audiencia preliminar. ¿Cuándo es eso? 10 días. El 15 de abril. Pasé esos 10 días construyendo mi defensa, creando resúmenes, resaltando números clave, organizando pruebas. La precisión de mi contable se convirtió tanto en herramienta como en escudo. Si tan solo pudiera mostrarle al juez la verdad, esto terminaría. El Palacio de Justicia estaba en el centro, un edificio de piedra caliza que parecía sólido y permanente. Llegué 40 minutos antes. Mi maletín pesado con documentación. La línea de seguridad se movía lentamente. La gente fluía a mi lado. Abogados con trajes caros, familias agrupadas en bancos. Adolescentes esposados siendo escoltados por guardias. Entonces los vi. Valeria y Adrián estaban cerca del ascensor, con un hombre de traje gris. Su abogado, presumiblemente, se reían de algo. La mano de Adrián descansaba sobre el hombro de Valeria, posesiva y confiada. Caminé hacia ellos. Valeria. Ella miró más allá de mí, a través de mí, como si yo fuera transparente. Ya desaparecido. Valeria, ¿podemos hablar, por favor? Su abogado se interpuso entre nosotros. Señor Herrera, cualquier comunicación debe ser a través de mí. Me entregó una tarjeta de presentación. No la miré. Adrián sonreía con aire de suficiencia. Nos vemos adentro, viejo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Presidía el juez Ricardo Salas, un hombre de unos 50 y tantos años con cabello plateado y una expresión de aburrimiento practicado. Tomás se sentó a mi lado en la mesa de la defensa. Al otro lado del pasillo, Valeria no me miraba a los ojos. Todos de pie, entonó el alguacil. Salas entró, se acomodó en su silla, echó un vistazo a sus notas. Herrera contra Herrera. Señor Herrera me miró con indisimulado desdén. He leído su escrito. Francamente, es poco convincente. Tomás se puso de pie. Su señoría, si pudiéramos presentar los registros salariales. Usted le pagó a su hija por trabajar para usted, interrumpió Salas. Eso no borra la explotación. Por encima de la tarifa del mercado, dije, incapaz de quedarme callado. Significativamente por encima. La mirada de Salas se agudizó. Señor Herrera, usted explotó a su hija durante años. Ella le dio su juventud. Este tribunal reconoce los daños emocionales y económicos. La redacción era extraña, demasiado específica, demasiado ensayada, como si la hubiera escrito antes de escuchar cualquier evidencia. El abogado de Valeria se puso de pie, un hombre delgado con ojos depredadores. Su señoría,
Mi clienta sacrificó sus perspectivas de carrera para construir el negocio de su padre, recibiendo una compensación mínima. ¿Mínima? No pude contenerme. Eso no es. Salas golpeó su mazo una vez. Señor Herrera, tendrá su turno. Aunque sospecho que no cambiará los hechos fundamentales. Tomás tocó mi brazo. Una advertencia. Guardé silencio. La audiencia continuó durante 40 minutos. Cada vez que Tomás intentaba presentar mi documentación, Salas la descartaba con un gesto. He revisado los materiales, abogado. Continúe. Pero cuando el abogado de Valeria hablaba, Salas se inclinaba hacia adelante, interesado, asintiendo. Observé el lenguaje corporal de Salas. Cuando yo hablaba, él examinaba sus uñas con aburrimiento teatral. Cuando el abogado de Valeria presentaba argumentos, la atención de Salas se agudizaba. Algo andaba mal aquí, algo más allá del prejuicio. Salas fijó otra fecha de audiencia, emitió órdenes temporales que me impedían vender cualquier activo. Nos reuniremos de nuevo en 30 días para discutir la disposición final, dijo, luego mirándome directamente. Señor Herrera, le sugiero que considere un acuerdo. El tribunal no está inclinado a fallar a su favor. No había escuchado nuestro caso, no había revisado la evidencia, pero ya había decidido. El mazo cayó. Se levanta la sesión. Me quedé en el pasillo después, Tomás a mi lado discutiendo los próximos pasos, pero no estaba escuchando. Estaba observando a Adrián y Salas cerca de la puerta de la sala del tribunal. La mano de Adrián tocó brevemente el hombro de Salas. Casual, familiar. No el toque de extraños, el toque de amigos. Tomás se fue. Me quedé allí, la gente fluyendo a mi alrededor, tratando de entender lo que acababa de ver. Adrián se acercó, esa sonrisa de suficiencia todavía fija en su rostro. Te ves confundido, viejo. El juez comencé. Ni siquiera miró mi evidencia. Por supuesto que no. Adrián se rió. Literalmente se rió. Ricardo es mi gran amigo de la universidad. Nos conocemos desde hace mucho. Compañeros de fraternidad. ¿Crees que alguna vez tuviste una oportunidad ahí dentro? El pasillo se inclinó. ¿Ricardo? ¿El juez Salas? Sí. Salas y yo solíamos cerrar bares juntos. Todavía nos reunimos para jugar al golf cada pocas semanas. Perdiste antes de entrar, Julián. Pensé que deberías saberlo. Eso es. No podía encontrar las palabras. Eso es ilegal. Adrián se inclinó más cerca. Pruébalo. Oh, espera. No puedes. Nos vemos en la próxima audiencia, cuando te quitemos la casa. Se alejó, reuniéndose con Valeria. Ella enlazó su brazo con el de él. Desaparecieron hacia el ascensor, celebrando. Llegué a mi coche de alguna manera. Me senté en el asiento del conductor, la llave en el encendido, pero sin girarla. El estacionamiento se vació a mi alrededor. La mañana se convirtió en mediodía. Mi teléfono vibraba con mensajes de mi oficina, emergencias de clientes, preguntas sobre cuentas. No podía importarme. Los papeles legales descansaban en el asiento del pasajero donde los había arrojado. Las palabras de Adrián se repetían sin cesar. Perdiste antes de entrar. Tenía razón. Había creído en la justicia, en la documentación, en la verdad. Pero habían construido una trampa mucho antes de esa oficina de la notaria, mucho antes de esa cena. Y yo había entrado sonriendo, llevando documentos firmados, pensando que estaba siendo generoso. El Palacio de Justicia se erguía detrás de mí, piedra caliza y permanente, representando un sistema en el que había confiado toda mi vida. Un sistema que estaba amañado, comprado, corrompido por viejas amistades universitarias y arreglos secretos. Había sido un tonto amable, generoso y documentado. Pero algo estaba cambiando dentro de mí, cristalizándose como hielo. Me quedé sentado allí hasta que el estacionamiento estuvo casi vacío, hasta que la luz de la tarde comenzó a inclinarse, observando el lugar donde Valeria y Adrián habían celebrado mi destrucción. Pensaban que esto había terminado. Estaban equivocados. Pasé 3 días mirando fotografías. Valeria a los 5 años, sacándose su primer diente de leche perdido y sonriendo con ese orgullo desdentado. A los 10, ganando el concurso de ortografía mientras yo aplaudía desde el público. A los 16, incómoda con su vestido de graduación.
A los 25, graduándose de la escuela de negocios, buscando en cada imagen el momento en que se convirtió en otra persona, o tal vez buscando el momento en que dejé de ver quién era realmente. Las fotos no respondieron. Nunca lo hacen. Esos papeles legales seguían en mi coche, intactos desde el estacionamiento. No podía decidirme a recuperarlos. Se habían convertido en evidencia de mi estupidez y no estaba listo para archivarlos con mis otros errores. En la cuarta mañana después del tribunal, me encontré en mi estudio, mirando viejos registros de la firma, no intencionalmente, más bien como memoria muscular. El instinto de un contable cuando el mundo deja de tener sentido. Los números siempre habían sido confiables, limpios, honestos. Saqué los informes trimestrales del año anterior. Hojeé los registros de transacciones sin mirar realmente, buscando consuelo en columnas familiares, patrones familiares. Entonces algo me llamó la atención. Reembolso de viaje. Noviembre de 2023. Conferencia en otra ciudad del norte. Cantidad: $4,200. Pagado a Valeria. Pero yo había estado en esa conferencia. Solo. Valeria se había reportado enferma esa semana. Lo recordaba porque la había llamado para ver cómo estaba. Le llevé sopa cuando regresé. Mi bolígrafo rodeó la entrada antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Saqué más registros. Enero de 2024. Bonificación de consultoría a Adrián Torres. $3,800. No aprobado por la Junta. Habría recordado aprobarlo. Marzo de 2024. Otro reembolso de viaje. Otra ciudad en la costa. Valeria no había ido a esa ciudad. Abril. $5,000 en reembolsos de gastos para entretenimiento de clientes. Sin recibos adjuntos. Los patrones emergieron como formas en la niebla, solidificándose gradualmente. Pequeñas cantidades. Nada lo suficientemente dramático como para activar alertas durante las revisiones trimestrales. Menos de $5,000 cada vez. Pero frecuente. Consistente. Deliberado. Pasé la siguiente semana revisando sistemáticamente 18 meses de registros financieros. Creé hojas de cálculo rastreando cada transacción sospechosa. Construí líneas de tiempo. Grafiqué patrones. La pared de mi estudio se convirtió en un mapa físico del crimen digital. Extractos impresos. Fichas conectadas por hilo. Pasajes resaltados formando una red. $47,000 en 14 meses. No masivo pero criminal. Y más importante, prueba de premeditación. Esto no era codicia espontánea después de mi regalo. Esto era una estafa a largo plazo. Se habían estado posicionando, robando incrementalmente, construyendo una justificación para su eventual demanda. El regalo no fue el comienzo. Fue la culminación. Me habían estudiado. Aprendido mis puntos ciegos. Mi calendario de revisión trimestral. Mi confianza en la familia. El enfoque de mi contable en patrones lo suficientemente grandes como para importar, omitiendo el goteo constante de pequeños robos. Me recosté en mi silla, la hoja de cálculo brillando en la pantalla de mi portátil. Me casaron, dije en voz alta a la habitación vacía. Esto no fue espontáneo. Esto fue un plan. Las palabras resonaron contra las fotos familiares en la pared. No un padre ingenuo, no un tonto, una presa. Pero la presa puede convertirse en depredador. La distinción importaba porque significaba que esto no se trataba de que yo estuviera equivocado. Se trataba de que ellos eran criminales. Eso lo cambiaba todo. Necesitaba un tipo diferente de abogado. No a Tomás Navarro con su incertidumbre y sugerencias amables. Alguien que se especializara en guerra corporativa. Alguien que entendiera de contabilidad forense. La investigación tomó 2 días. El nombre de Daniel Acosta aparecía repetidamente en casos de litigios comerciales. Especialidad. Disputas corporativas con complejidad financiera. Antecedentes. Una gran firma de contabilidad antes de la escuela de Derecho. Tarifa actual. $350 por hora. Caro, but no estaba buscando barato. Acosta y Asociados, respondió una voz profesional. Necesito un abogado corporativo, dije. Específicamente alguien que entienda de contabilidad forense. ¿Cuál es la situación? Disputa de negocio familiar. Pero no es lo que usted piensa.
Tengo documentación de malversación que abarca 14 meses. Breve pausa. Eso cambia las cosas. ¿Cuándo puede venir? El viaje a la oficina de Daniel tomó 40 minutos a través del tráfico de la ciudad. Su edificio estaba en el centro, de vidrio y acero. El tipo de lugar que cobra un alquiler premium. Su oficina en el piso 12 hacía juego. Muebles elegantes, títulos de una universidad de prestigio, una pared de casos ganados. Daniel Acosta era más joven de lo que esperaba. Mediados de los 40, traje impecable. Una expresión que lograba simpatía profesional sin emoción real. Coloqué una carpeta de 3 pulgadas en su escritorio, organizada con pestañas y resaltados codificados por colores. Él la recogió, sopesó su peso. Pareció sorprendido. ¿Usted compiló esto? Soy contable. Era contable. Sigo siendo dueño de la firma. Por ahora, pasó 20 minutos revisando mientras yo esperaba. Su expresión cambió de escéptica a interesada y luego a impresionada. Este es un trabajo minucioso, señor Herrera. Cerró la carpeta. Pero tenemos un problema, el 40% que ya les di. Exactamente. Usted transfirió la propiedad sin cláusulas de recuperación, sin condiciones vinculadas al rendimiento o la conducta. Eso complica cualquier acción que tomemos, pero todavía poseo el 60%. Interés mayoritario. ¿Verdad? Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone? Reunión de junta de emergencia. Congelar las distribuciones de dividendos. Iniciar una auditoría financiera completa. Usar mi control mayoritario para forzar la transparencia. Demandarán de inmediato. Afirmarán que usted está tomando represalias, perjudicando el negocio, actuando de mala fe. Lo sé. Lo miré a los ojos. Cuento con ello. ¿Usted cuenta con ser demandado? Han estado robando de las cuentas de los clientes. Una auditoría expone eso. Dejemos que lo expliquen en el tribunal. Daniel me estudió por un largo momento. Eso es agresivo. Su hija estará implicada. Ella está implicada. Ella lo hizo. Solo estoy documentando lo que ya sucedió. Otra pausa. Esto se pondrá caro. Feo. ¿Está seguro? Pensé en la sonrisa de suficiencia de Adrián en el pasillo del tribunal. El gesto despectivo de Salas. Valeria mirándome como si no existiera. Señora Costa, querían jugar juegos financieros con un hombre que construyó un negocio durante 30 años. Sí, estoy seguro. Él asintió lentamente. Muy bien. Redactaré la convocatoria de la reunión de la Junta. Deberá entregarla personalmente a todos los miembros, incluidos Valeria y Adrián. Tienen que ser notificados como miembros de la Junta. ¿Puede hacer eso? Me puse de pie. Recogí mi carpeta. Puedo hacer lo que se necesite hacer. Afuera, caminando por el distrito financiero de la ciudad hacia el estacionamiento, vi mi reflejo en la fachada de un edificio de cristal. Apenas me reconocí, más delgado, más viejo. El último mes había tallado líneas que no recordaba tener, pero había algo más en ese reflejo. Enfoque, propósito. Los papeles legales en mi maletín ya no eran heridas, eran armas. Tenía trabajo que hacer. La semana entre la reunión con Daniel y la reunión de la Junta fue de preparación. Presentar notificaciones, revisar estatutos, ensayar lo que diría. Daniel me advirtió que me mantuviera clínico, que evitara el lenguaje emocional. Está ejerciendo su responsabilidad fiduciaria, no castigando a su hija. Recuerde esa distinción. Llegué a Herrera y Asociados 40 minutos antes. Mi firma, mi sala de conferencias, mis reglas. La mesa de conferencias tenía capacidad para 12. Coloqué una agenda formal en cada puesto. Impresa, numerada, legalmente apropiada. Evidencia de que esto no era emoción. Esto era procedimiento. Daniel llegó después, llevando su portafolio de cuero. Asintió con aprobación ante la configuración. Los otros miembros de la Junta llegaron poco a poco. Marcos Ortiz y Patricia Valdés, socios comerciales de toda la vida que parecían incómodos por ser arrastrados a un drama familiar. Tomaron asientos lejos de la cabecera de la mesa. Valeria y Adrián llegaron últimos, irradiando hostilidad. ¿Qué es esto, Julián?, exigió Adrián sin sentarse. ¿Algún tipo de juego de poder? Reunión de junta de emergencia. Notificada adecuadamente según los estatutos de la compañía. Por favor, siéntense.
No recibo órdenes de... La voz de Daniel cortó limpiamente. Señor Torres, como miembro de la Junta, usted está obligado a asistir a reuniones debidamente notificadas. Puede participar o irse, pero la reunión procederá de cualquier manera. Adrián se sentó, fulminando con la mirada. Esto es patético. Abrí la agenda. Mantuve mi voz nivelada. Primer punto. Propongo la suspensión inmediata de todas las distribuciones de dividendos, pendiente de la finalización de una auditoría financiera integral. La mano de Adrián golpeó la mesa. El sonido resonó. Todos se estremecieron excepto yo. No puedes hacer eso. Como accionista mayoritario con el 60% de control, puedo y lo estoy haciendo. Valeria se inclinó hacia adelante. Su voz intentó una calidez que no alcanzó. Papá, esto es. Nos estás perjudicando financieramente. Sra. Herrera. No la llamé Valeria. Si las finanzas de la firma son sólidas, una auditoría lo demostrará. A menos que haya algo preocupante oculto en esas finanzas. Estás acusando, comenzó Adrián. Estoy proponiendo una auditoría. Práctica comercial estándar. ¿Todos a favor? Mi 60% la aprobó. Marcos y Patricia votaron conmigo. Tenían que hacerlo. Legalmente. El 40% de Adrián y Valeria no significaba nada. Por primera vez desde que firmé esos documentos de transferencia, sentí que recuperaba el control. Adrián se puso de pie, la silla raspando hacia atrás. Bien, congela los dividendos. Nos veremos de nuevo en el tribunal mañana. Estás en tu derecho. ¿Crees que eres listo? Usando los estatutos corporativos contra tu propia hija. Creo que estoy ejerciendo mis responsabilidades como propietario mayoritario, en las que incidentalmente me convertí después de darles el 40% a ustedes como regalo. El rostro de Adrián enrojeció. El peor error que cometiste. Estamos de acuerdo en algo. Se fueron. La puerta de la sala de conferencias se cerró de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las licencias enmarcadas en la pared. Daniel comenzó a empacar sus materiales. Eso salió como se esperaba. Presentarán mociones de emergencia dentro de 24 horas. ¿Qué tan rápido? Mañana, probablemente. Fue optimista. Adrián presentó la moción en 6 horas. La notificación llegó por correo electrónico esa noche. Moción de emergencia alegando abuso económico, castigo vengativo, destrucción del sustento de su hija, solicitando una orden de restricción inmediata contra mis acciones corporativas y el nombramiento de un gerente independiente para dirigir la firma durante el litigio. Audiencia de emergencia programada para la mañana siguiente. La sala del Tribunal de Salas. Por supuesto. Llegamos al Palacio de Justicia preparados. Daniel tenía nuestro escrito de respuesta. La evidencia de malversación. Los estatutos corporativos resaltados. Un espacio emocional diferente para mí esta vez. Tenía una estrategia ahora, documentación, asesoramiento profesional respaldando cada movimiento. La sala del Tribunal de Salas se sentía más pequeña de lo que recordaba. O tal vez yo había crecido. Menos fácil de disminuir. El abogado de Valeria me pintó como un padre vengativo, usando la propiedad del negocio como arma para castigar a su amada hija. Salas asentía, tomando notas. Cuando Daniel se puso de pie para presentar nuestra evidencia, Salas no levantó la vista. Su señoría, tenemos evidencia de malversación que explica directamente las acciones corporativas del señor Herrera. Abogado. Esto no es un juicio penal. La moción se refiere al abuso económico. Los dos están conectados. Si la Sra. Herrera y el señor Torres estaban robando de las cuentas de los clientes. El mazo de Salas cayó bruscamente. Eso no es relevante para esta moción. El señor Herrera congeló activos para castigar a su hija. Eso es vengativo y abusivo. Daniel se medio levantó. Con el debido respeto, su señoría, proteger los activos corporativos del robo no es ni vengativo ni abusivo. Su objeción queda registrada y denegada. El patrón aquí es claro. Un padre vengativo usando la propiedad del negocio como arma. Observé el rostro de Salas. Sin incertidumbre allí. Sin consideración. Decidió antes de que entráramos. Estoy concediendo la moción de emergencia, continuó Salas.
Todas las acciones tomadas por el señor Herrera con respecto a Herrera y Asociados quedan suspendidas por la presente. Un gerente independiente, el señor Roberto Morales, asumirá el control operativo pendiente de la resolución del litigio subyacente. Daniel intentó una vez más. Su señoría, ¿puedo preguntar las calificaciones del señor Morales? Es un gerente financiero certificado con amplia experiencia. ¿Y su relación con este tribunal? La expresión de Salas se volvió fría. ¿Está insinuando algo? ¿Abogado? Estoy haciendo una pregunta de procedimiento. No tiene ninguna relación con este tribunal. Siguiente asunto. El mazo nos despidió. En el pasillo, Daniel ya estaba en su teléfono. Furioso, su compostura profesional resquebrajándose. Voy a presentar quejas de conducta judicial. Eso fue un prejuicio flagrante. Saqué mi propio teléfono. Busqué. Roberto Morales, gerente financiero de la ciudad. Los resultados se cargaron. Roberto Morales, casado con Susana Salas. Seguí buscando. Susana Salas, apellido de soltera Reyes. Jueza Catalina Reyes. Salas, la esposa del juez. Hermanas. Le mostré a Daniel la pantalla. Roberto Morales, casado con Susana Salas, la cuñada del juez Salas. Daniel se quedó mirando. ¿Nombró al primo de su esposa? Eso es descarado. Así de confiado está. Ni siquiera lo está ocultando. Esto es motivo para una queja de mala conducta inmediata. Tal vez incluso para su destitución. Preséntala, guardé mi teléfono. Pero Salas no se detendrá por las quejas. Se detendrá cuando expongamos toda la red. La voz de Adrián se escuchó por el pasillo, alta y teatral. Juez Salas, gracias por ver a través de la manipulación. Mi esposa estaba devastada por las acciones de su padre. Salas sonrió, le restó importancia. Solo hago mi trabajo, hijo, proteger a las familias del abuso financiero. Se dieron la mano, cálidamente. Dos amigos en un espacio público, sin molestarse en ocultar su conexión. Valeria pasó a mi lado hacia la salida. Por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. Algo parpadeó allí, no culpa, exactamente, sino incomodidad. Ella sabía que esto estaba mal. La corrupción era demasiado obvia, incluso para la ceguera interesada, pero siguió caminando. Daniel y yo terminamos en los escalones del Palacio de Justicia. El sol de la tarde golpeando, el tráfico fluyendo por la calle principal. Apelaremos, dijo Daniel, ya elaborando estrategias. Presentaremos una queja de mala conducta judicial. Solicitaremos un juez diferente. Este tipo de corrupción, podemos combatirla. ¿Cuánto tiempo? ¿Apelaciones? Meses como mínimo. La investigación de mala conducta podría llevar 1 año. Para entonces serán dueños de todo. La casa, el negocio, cada activo que pasé 30 años construyendo. Por eso luchamos contra esto agresivamente. Descubrimiento, declaraciones, exponiendo cada conexión entre Salas y Adrián. Salas y Morales. Observé cómo un autobús se alejaba de la parada. Gente normal yendo a trabajos normales, confiando en que los sistemas funcionaban, que los tribunales eran justos, que los jueces seguían la ley. Hazlo, dije. Presenta todo. Pero necesitamos algo más rápido. Algo que no puedan manipular a través de Salas. ¿Cómo qué? No respondí, porque aún no lo sabía, pero de pie en esos escalones del Palacio de Justicia, viendo a Adrián y Valeria alejarse en su coche caro, comprado con dinero de la firma, mi dinero, riendo como si hubieran ganado algún tipo de juego. Entendí algo fundamental. El sistema no solo estaba roto, estaba trabajando activamente en mi contra. Salas no era un obstáculo, era su arma. Necesitamos más que motivos para apelar, dije en voz baja. Necesitamos evidencia que no puedan ignorar. Pruebas tan claras que incluso los jueces corruptos no puedan desestimarlas. Daniel me miró, reconociendo algo en mi tono. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que $47,000 de robo indocumentado no es suficiente. Necesitamos la imagen completa. Cada conexión, cada pago, cada mentira. Eso podría llevar meses de investigación. Entonces será mejor que empecemos ahora. Mi teléfono vibró. Roberto Morales, el gerente independiente, ya había cambiado las cerraduras de mi firma. Estaba excluido de mi propio negocio. Pensaron que esto había terminado,
Pensaron que aceptaría la derrota como había aceptado la firma del regalo. El litigio, la primera humillación en el tribunal. Estaban equivocados. 4 días después de la derrota en el tribunal, me senté en un café, a 2 manzanas de donde Salas me había destruido de nuevo. El café se había enfriado hacía horas, un anillo de condensación marcando el tiempo en la mesa de madera desgastada. Había visto cómo el anillo se formaba, se expandía, se fusionaba con otros. 3 horas, tal vez 4. Difícil de rastrear cuando nada importaba. Daniel había llamado esa mañana. Otra moción de emergencia denegada. Un juez diferente esta vez, pero el mismo resultado, diferido a la discreción del juez Salas. El lenguaje legal para no contradeciremos a nuestro colega, incluso cuando esté equivocado. Roberto Morales había cambiado las cerraduras de Herrera y Asociados. Mi firma, 30 años construyéndola, y ahora no podía cruzar la puerta principal. Señor Herrera, levanté la vista. Una mujer de unos 60 años estaba de pie junto a mi mesa. Postura segura, ojos agudos detrás de gafas prácticas. La conozco, Irene Mendoza. Trabajamos juntos brevemente, hace 15 años. Fui la auditora en la cuenta de Manufacturas Brennan. Vagos recuerdos surgieron. Mujer profesional, trabajo minucioso. Hacía buenas preguntas. Eso fue hace mucho tiempo. Si busca servicios de contabilidad, no estoy. Se sentó sin invitación. Estuve ayer en la galería del tribunal. Vi a Salas desestimar su caso. Mi mandíbula se tensó. Entonces me vio perder. Otra vez. Vi a un juez corrupto proteger a sus amigos mientras destruía a un hombre honesto. Su tono no era de simpatía. Era clínico. Observacional. Salas es corrupto. Todos en los círculos legales lo saben. Nadie puede probarlo. He presentado quejas. Mi abogado ha presentado quejas. ¿Cuánto tiempo hasta que se revisen? Volví a mirar mi café frío. 18 meses. Tal vez más. En 18 meses, Salas habrá transferido todo lo que usted posee a su hija y su esposo. No le quedará nada por lo que luchar. Las palabras golpearon más fuerte porque eran verdad. Entonces, ¿qué sugiere? No tengo 18 meses. Entonces encontramos evidencia que no puedan ignorar. Evidencia que fuerce una acción inmediata. Algo en su certeza penetró la niebla. ¿Por qué me ayudaría usted? No me conoce. Ella hizo una pausa, estudiándome. Luego, sé lo que es perderlo todo a manos de gente corrupta que sonríe mientras te roba. ¿Qué pasó? Socios de negocios malversaron fondos de mi firma de consultoría. Cuando lo descubrí, usaron un abogado corrupto para voltear el caso. Me hicieron ver como la criminal. Perdí mi negocio, mi reputación. 2 años de mi vida luchando contra eso. Lo siento, no lo sienta. Sea inteligente. Su voz se agudizó. Aprendí cómo operan, cómo encontrar lo que esconden. Puedo ayudarle, pero solo si usted está dispuesto a luchar. Debería haberme ido. Debería haberme quedado en mi cómoda derrota. Pero algo que ella había dicho se quedó en mi mente. Evidencia que no pueden ignorar. ¿Qué tipo de evidencia? Del tipo que se esconde en los registros públicos. Archivos corporativos. Registros de empresas. Declaraciones financieras. Se inclinó hacia adelante. Usted tiene información a la que Salas teme. Simplemente no sabe qué información es. Recordé esa primera audiencia. Cuando mencioné los registros financieros, el rostro de Salas había cambiado. Un breve temor antes de que volviera el desprecio. En ese momento, pensé que lo había imaginado. ¿Qué estaba a punto de decir? Pregunté lentamente. ¿Qué pensó él que yo sabía? Irene sonrió. Sin calidez. Satisfacción. Esa es la pregunta que debemos responder. La seguí a su oficina en el casco antiguo. Un comedor convertido en un apartamento de piedra rojiza. Una pizarra blanca en una pared. Archivadores a lo largo de otra. Escritorio cubierto de un caos organizado. Un espacio profesional tallado en la vida personal. He estado rastreando los casos de Salas durante 3 años, dijo, sacando carpetas de un archivador, desde que mi propio caso me hizo entender cómo se rompe el sistema. Extendió documentos sobre su escritorio. Registros judiciales, pasajes resaltados, notas escritas a mano.
23 casos marcados durante 5 años en los que Salas falló en contra de evidencia clara. Note el patrón. Señaló nombres. La misma red de personas favorecidas repetidamente. Socios de negocios de Adrián. Miembros del club de campo de Salas. Superposición del círculo social. Me incliné más cerca. Mi ojo de contable activándose a pesar del agotamiento. En estos casos, Salas falló en contra de la documentación en todos ellos. Exactamente. Pero observe su comportamiento en las transcripciones. Note cuando se siente incómodo. Escanee las secciones resaltadas. Caso tras caso, cuando los litigantes mencionaban documentos corporativos o archivos comerciales o declaraciones financieras, el lenguaje de Salas cambiaba. Se volvía despectivo. Enojado incluso. Teme a los registros públicos, dije en voz baja. ¿Por qué un juez temería a los registros públicos? Porque su nombre está en ellos. Los siguientes días se volvieron borrosos. Irene y yo trabajamos a diario en su oficina, revisando cada caso de Salas al que podíamos acceder. Construimos una línea de tiempo completa, rastreamos sus fallos contra los patrones de evidencia. Creamos un mapa físico en su pizarra blanca. Fechas, casos, conexiones dibujadas con marcadores de diferentes colores. El patrón se volvió innegable. Salas no solo torcía la ley ocasionalmente. Dirigía una operación sistemática. Necesitamos un investigador profesional, dijo Irene al cuarto día. Alguien que pueda seguir rastros financieros legalmente. Documentar todo con calidad judicial. Eso es caro. ¿Qué tan caro es perderlo todo? Recomendó a Sara López, ex investigadora de la Oficina de Impuestos, ahora privada. Especialidad: fraude financiero. Tarifa: $150 por hora. Llamé desde la oficina de Irene, mi mano más firme de lo que había estado en semanas. Sra. López. Irene Mendoza la recomendó. Necesito una investigadora financiera. ¿Cuál es la situación? Voz profesional, sin palabras desperdiciadas. Juez corrupto. Conexiones comerciales cuestionables. Necesito documentación que resista el escrutinio. Esa es mi especialidad. Mi tarifa es de $150 la hora. Mínimo 10 horas por adelantado. $1,500. El dinero escaseaba. Los dividendos cortados. Los honorarios legales aumentando. Pero Irene tenía razón. Esto era una inversión. ¿Cuándo puede empezar? Hoy. Envíeme nombres, empresas, fechas. Tendré hallazgos preliminares en una semana. Después de la llamada, me recosté en la silla del escritorio de Irene. Por primera vez desde que firmé esos documentos de transferencia, sentí algo más que desesperación. No esperanza. Propósito. Irene preparó café fresco. Café de verdad de una prensa francesa. Me entregó una taza, el vapor subiendo entre nosotros. Cometieron un error, ¿sabe? Dijo. ¿Qué error? Asumieron que usted se quedaría roto. Que después de perder 2 veces en la sala del tribunal de Salas, aceptaría la derrota. Estaba roto. Estoy roto. No me miró a los ojos. Usted estaba conmocionado. Hay una diferencia. La conmoción pasa. Entonces recuerda quién es usted. ¿Y quién soy yo? Alguien que construyó un negocio durante 30 años a través de la precisión y la persistencia. Esas habilidades no desaparecen porque un juez corrupto emita malos fallos. Solo necesita aplicarlas de manera diferente. Miré la pizarra blanca. El nombre de Salas en el centro. Líneas conectando con Adrián. Roberto Morales. Otros que aún no habíamos identificado. La red de corrupción haciéndose visible. El café estaba bueno. Lo primero que sabía bien en semanas. Una semana dije. Luego veremos qué encontró Sara. Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Dentro de la oficina de Irene, rodeado de evidencia y posibilidad, sentí algo que había olvidado que existía. Dirección. La semana de espera por el informe de Sara fue productiva. Irene y yo compilamos todos los casos de Salas a los que pudimos acceder. Construimos una línea de tiempo completa, pero necesitábamos las conexiones financieras que Sara estaba rastreando. El arma humeante que acabaría con la carrera de Salas. Sara llegó a la oficina de Irene un jueves por la mañana, llevando un portafolio de cuero grueso con documentos. Encontré la conexión, dijo. Sin preámbulos. Es peor de lo que pensaban. ¿Qué tan malo?
Extendió documentos sobre el escritorio de Irene. Registros corporativos, archivos de empresas, registros bancarios obtenidos legalmente a través de bases de datos públicas y requisitos de divulgación. El juez Salas posee el 30% de la firma de consultoría de Adrián. Lo ha hecho desde que la compañía se registró hace 18 meses. Irene se inclinó bruscamente. Eso es un conflicto de intereses directo. No puede escuchar casos que involucren a ese negocio. Ha escuchado 5 casos que involucran a socios comerciales de Adrián solo en el último año, incluido el suyo. El dedo de Sara trazó a través de los registros bancarios. Miren esto. Adrián se pagó a sí mismo de una compañía de la que Salas es copropietario. Solo están moviendo dinero en círculo. Estudié los números. Mi formación de contable tomando el control. Pero miren las fechas. Exactamente, asintió Sara. Adrián recibió un pago de $4,200 la misma semana que Salas emitió la orden temporal, bloqueando sus acciones corporativas. Otros $15,000 2 días después de que Salas nombrara a Roberto Morales como gerente. Los pagos se correlacionan con los fallos, dijo Irene en voz baja. Cada vez, Sara hojeó más registros. $84,700 en 2 años. Esos no son honorarios de consultoría. Es soborno disfrazado de ingresos comerciales. La evidencia era abrumadora. La propiedad de Salas oculta bajo el nombre de una compañía fantasma. Pero los registros corporativos lo mostraban como propietario beneficiario. Registros públicos. Obtenidos legalmente. Documentación con calidad judicial. Esto lo acaba, dije. La carrera de Salas ha terminado. Pasamos los siguientes 3 días ensamblando un paquete de evidencia completo. Registros de empresas que mostraban la propiedad de Salas. Registros bancarios que mostraban pagos a Adrián. Línea de tiempo que correlacionaba los pagos con los hitos de mi caso. Lista de otros casos en los que Salas falló involucrando a socios comerciales de Adrián. Todo obtenido legalmente. Todo documentable. Daniel se unió por conferencia telefónica para revisar la estrategia. Esta es una evidencia extraordinaria. Presentamos ante la Junta de Conducta Judicial de inmediato. Moción de recusación simultáneamente. ¿Qué tan rápido pueden actuar?, pregunté. Para algo tan documentado. Revisión de emergencia. Tal vez 2 semanas. 2 semanas. Después de meses de sufrimiento, 2 semanas parecían manejables. Puedo esperar 2 semanas. Asumiendo que Salas y Adrián no descubran que tenemos esto, advirtió Irene. Manténganlo en silencio hasta que lo presentemos, dijo Daniel. En el momento en que esto llegue al sistema judicial, se convertirá en registro público. Pero habíamos sido demasiado visibles. Roberto Morales, administrando mi firma, había notado algo. Julián Herrera ya no luchaba por el acceso. No llamaba. No protestaba. Simplemente, desaparecido. Adrián se volvió paranoico. ¿Qué está haciendo el viejo? Hizo que alguien me vigilara. Me vio reuniéndome repetidamente con Irene y Sara en la oficina de Irene. No sabía los detalles, pero sabía que estaba planeando algo. El contraataque llegó el viernes por la tarde. Una notificación legal llegó por correo electrónico mientras revisábamos el ensamblaje final de la evidencia. La abrí en mi teléfono. Leí el primer párrafo. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué es?, preguntó Irene, viendo mi expresión. Le entregué el teléfono sin hablar. Petición de emergencia alegando que Julián Herrera era mentalmente incompetente. Citando comportamiento paranoico. Acusaciones irracionales contra un juez en funciones. Incapacidad para administrar finanzas. Solicitando evaluación psiquiátrica inmediata y tutela temporal. Dando a Adrián y Valeria el control de todos mis activos, incluida mi casa. Salas ya había concedido una audiencia de emergencia. Ordenado que la evaluación se programara para la próxima semana. ¿Están tratando de declararme loco? No podía procesarlo. Irene leyó rápidamente, su mandíbula tensándose. ¿Este es un movimiento desesperado? Están asustados. No se siente como desesperación. Se siente como si estuvieran ganando. Mi teléfono sonó. Daniel ya estaba al tanto de la presentación. Señor Herrera, usted no puede luchar contra esta evaluación. Su voz era urgente. Si se resiste, parece paranoia. Si discute sobre la corrupción de Salas durante la evaluación,
Parece delirio. Tiene que ir. Esté tranquilo. Responda normalmente y pase la evaluación. ¿Y si han sobornado al psiquiatra? Entonces apelamos. Pero no tenemos otra opción. Luchar le hace parecer culpable. Después de que colgó, me senté en la oficina de Irene, rodeado de evidencia que podría destruir a Salas, pero incapaz de usarla hasta que demostrara que estaba cuerdo a un extraño que podría estar comprometido. La trampa era perfecta. Defenderme, parecer paranoico, quedarme en silencio, perderlo todo. Están entrando en pánico, dijo Irene, acercando una silla a la mía. Esta presentación de incompetencia mental es desesperación, porque usted está pensando a corto plazo. Dentro de una semana, pasará la evaluación. 2 semanas después de eso, presentamos la evidencia que destruye la carrera de Salas. Dentro de un mes, esto se acaba. Un mes es mucho tiempo cuando estás al borde del abismo. Entonces no mire hacia abajo. Su mano cubrió la mía brevemente. Mire hacia adelante. Tenemos la evidencia. Tenemos el plan. Solo necesitamos que usted se mantenga en pie el tiempo suficiente para usarlo. Y si no puedo, usted puede. Ha sobrevivido hasta ahora. Una evaluación más, luego los acabamos. Miré su escritorio. 2 carpetas una al lado de la otra. Una contenía evidencia contra Salas, corrupción criminal que acabaría con su carrera, documentada en registros públicos. La otra contenía la orden de evaluación psiquiátrica. Podría acabar con mi personalidad legal con la opinión de un solo médico. Todo por lo que habíamos trabajado, atrapado detrás de esta única prueba. Un paso a la vez, dijo Irene en voz baja. Pase la evaluación primero. Y si ya han ganado, y si han cerrado todas las puertas, entonces encontramos una ventana. Eso es lo que hacen los supervivientes. Afuera. La noche oscurecía sobre la ciudad. Los sonidos del tráfico subían desde la calle. Gente normal viviendo vidas normales, sin saber que la corrupción operaba a plena vista, que los jueces vendían justicia, que las hijas traicionaban a los padres. Sara se había ido hacía horas. Su trabajo completo. Daniel presentaría las quejas en el momento en que yo pasara la evaluación. Todo estaba listo, excepto yo. Tenía que entrar en una habitación con una psiquiatra, que podría ser honesta o podría estar comprada. Tenía que discutir la traición de mi hija sin parecer amargado. Tenía que explicar la corrupción de un juez sin parecer paranoico. Tenía que parecer racional mientras describía una situación irracional. Tenía que representar la cordura mientras todo lo que sabía que era verdad sonaba a delirio. La mano de Irene todavía descansaba cerca de la mía en el escritorio. No exactamente tocando ahora, pero cerca. Presencia sin presión. 1 hora, dijo. Eso es todo lo que tomará la evaluación. 1 hora de estar completamente tranquilo y normal. En otras palabras, actuar como si mi hija no me hubiera traicionado y un juez no estuviera tratando de robarme la vida. Exactamente. Por 1 hora, usted necesita ser el hombre que era antes de que todo esto sucediera. No estaba seguro de que ese hombre todavía existiera, pero lo encontraría. O lo fingiría lo suficientemente bien como para pasar, porque la alternativa era darles todo sin luchar. La semana antes de la evaluación fue una tortura. Irene me instruyó sobre las respuestas. Tranquilo, racional, sin mencionar la corrupción de Salas. Daniel envió pautas. Muestre cooperación. No parezca a la defensiva. Actúe como un hombre afligido por la traición familiar, no paranoico por conspiraciones. Aunque era una conspiración, la sala de espera de Ladrá. Melissa Torres era genéricamente profesional. Paredes beige, carteles motivacionales, revistas que nadie lee. Me senté repasando notas mentales. Todo dependía de la próxima hora. Señor Herrera llamó la recepcionista. Respiración profunda. Me puse de pie. La oficina de Ladrá. Torres era más cálida de lo esperado. Credenciales de psicología en la pared. Sillas cómodas. Luz natural a través de grandes ventanas. Tenía unos 40 y tantos años. Comportamiento competente. Directa pero amable. Señor Herrera, he revisado el expediente judicial. Señaló unos papeles en su escritorio. Afirma que usted está demostrando un comportamiento paranoico y es incapaz de administrar sus finanzas.
¿Cómo respondería a eso? Con cuidado. Exactamente como Irene me entrenó. Diría que estoy lidiando con una situación familiar difícil y desafíos legales, lo cual causa estrés, pero no afecta mi juicio. Hábleme de estos desafíos legales. Mi hija y su esposo me demandaron después de que les di un regalo sustancial. ¿Quieren más? Los procedimientos judiciales han sido frustrantes. ¿Frustrantes cómo? El juez ha fallado en mi contra consistentemente, incluso cuando creo que los hechos respaldan mi posición. Ella tomó notas. Preguntó sobre mis antecedentes, mi negocio, mi historial de salud mental. Respondí con cuidado. Sí, estaba estresado. ¿Quién no lo estaría? Sí, estaba herido por la traición de mi hija. No tenía pensamientos suicidas ni delirios. Enfocado en hechos, no en emociones. A medida que avanzaba la evaluación, su expresión cambió de profesional neutral a preocupación perpleja. Revisó el expediente judicial nuevamente, luego me miró directamente. Señor Herrera, necesito ser directa con usted. He realizado cientos de evaluaciones de competencia. Usted se presenta como cognitivamente intacto, emocionalmente equilibrado y capaz de tomar decisiones racionales. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Esa es mi pregunta. El expediente describe un comportamiento que no estoy observando. Ni paranoia, ni juicio afectado, ni incapacidad para administrar asuntos. Todo lo contrario. Usted es elocuente, organizado y sus respuestas emocionales son proporcionales a la situación. Algo se aflojó en mi pecho. ¿Entonces su informe dirá que soy competente? Mi informe dirá que las acusaciones son infundadas y que usted no presenta evidencia de incapacidad. Hizo una pausa. Francamente, esto parece un mal uso del proceso de evaluación. Llamé a Irene desde el estacionamiento, con las manos más firmes de lo que habían estado en semanas. Está hecho. Dice que estoy bien. Mejor que bien. Está cuestionando por qué se ordenó la evaluación. Eso es exactamente lo que necesitábamos. El alivio inundó su voz. ¿Puede ella tener el informe presentado hoy? Dijo que dentro de 48 horas. Será inequívoco. Entonces nos movemos. Vuelva aquí. Es hora de presentar todo lo que hemos preparado. Estoy en camino. Irene, gracias. Por todo. Agradezcam después de que ganamos. Conduje a su oficina a través del tráfico de la tarde. La ciudad se veía diferente de alguna manera. Más nítida, más real, como si hubiera estado viendo a través de la niebla durante meses y finalmente se hubiera despejado. Daniel se unió por videollamada cuando llegué. Su rostro llenó la pantalla de la portátil de Irene. Los golpeamos en 3 frentes simultáneamente, dijo. Queja de ética judicial. Demanda civil por malversación. Informe a la Oficina de Impuestos por fraude fiscal. ¿Qué tan rápido puede presentar? Queja de ética hoy. Demanda mañana por la mañana. El informe a la Oficina de Impuestos es una denuncia anónima. La enviaré esta noche. Irene se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el cronograma de la investigación de ética? Para algo tan documentado, abrirán una investigación dentro de una semana. Audiencia preliminar dentro de un mes. Un mes. Asimilé esto. Salas había estado destruyendo mi vida durante 3 meses. Un mes más. Puedo esperar. La expresión de Daniel se volvió seria. Necesito que ambos entiendan. Esto se pondrá más feo antes de terminar. Adrián y Valeria entrarán en pánico. Presentarán más demandas. Harán más acusaciones. Que lo hagan. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Cada acción que toman crea más evidencia de su comportamiento. Podrían hacerlo público. Intentar destruir su reputación antes de que podamos probar la corrupción. Entonces lo probaremos más rápido. Daniel, ya terminé de ser cuidadoso. Tenemos evidencia a prueba de tribunales. Presente todo. Muy bien. Pero usted está comprometido en ese punto. No hay marcha atrás. He estado comprometido desde el momento en que me traicionaron. Después de que Daniel se desconectó, Irene y yo trabajamos hasta tarde, finalizando documentos. El café se enfrió en nuestras tazas. Las luces de la ciudad aparecieron en la ventana mientras la tarde se convertía en noche. La conversación cambió. Se volvió personal en los espacios tranquilos entre estrategias. Cuando perdí mi negocio, dijo Irene, empujando sus gafas de lectura para frotarse los ojos,
Pensé que nunca volvería a confiar en nadie profesionalmente. ¿Lo hizo? ¿Confiar de nuevo? Aprendí a confiar en mí misma, a confiar en la evidencia y la documentación en lugar de en las promesas. Es solitario pero más seguro. Entiendo eso. Miré la pizarra cubierta con las conexiones de Salas. Después de que Sara murió, mi esposa, dejé de permitir que la gente se acercara. Construí muros sin darme cuenta. ¿Los muros siguen ahí? Algunos de ellos. La miré a los ojos. Pero trabajar contigo estas últimas semanas es diferente. No estoy solo en la lucha. No, no estás solo. El momento se alargó. No exactamente romántico, pero algo cambiando entre nosotros. La asociación convirtiéndose en algo más. Mientras me preparaba para irme, Irene me acompañó a la puerta. Breve vacilación. Sabes que ya no estás solo en esto, ¿verdad? Pase lo que pase. Tienes a alguien en tu esquina, lo sé. No creo que hubiera podido sobrevivir a esto sin ti. No solo la estrategia, la compañía, pequeña sonrisa, esa es una buena palabra para ello. Por ahora, vete a casa. Duerme si puedes. Mañana, lo cambiamos todo. Conduje a casa por las calles de la ciudad pasando por las ventanas. Pero por primera vez en meses, no me sentía solo. Mañana, presentábamos todo. Mañana, comenzaba la verdadera lucha. Esa noche, dormí mejor que en meses. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque finalmente estaba contraatacando en mis términos. A la mañana siguiente, Irene y yo nos reunimos en su oficina. Daniel apareció en videollamada. Su rostro serio, pero expectante. ¿Listo?, preguntó. Una vez que lo presente, no hay marcha atrás. Preséntalo. Su dedo se cernió sobre el ratón. Luego hizo clic. Queja de ética enviada. La Junta de Conducta Judicial la tendrá en 1 hora. 47 páginas documentando la propiedad de Salas en la firma de Adrián. $84,000 en pagos. Línea de tiempo de 23 casos parciales. Registros corporativos. Extractos bancarios. Todo meticulosamente obtenido y con notas al pie. ¿Demanda civil?, incitó Irene. Otro clic. Presentada. Adrián y Valeria serán notificados mañana. ¿Y la denuncia a la oficina de impuestos? Formulario anónimo enviado anoche. Está en su sistema. 3 armas lanzadas simultáneamente. Entonces esperamos, dije, y nos preparamos para las represalias. Los siguientes días pasaron lentamente. Daniel explicó el cronograma. La Junta de Conducta Judicial revisaría la queja, verificaría que cumpliera con los requisitos de presentación, luego notificaría a Salas y abriría una investigación preliminar. La demanda civil sería notificada dentro de 48 horas. La oficina de impuestos se movía lentamente, pero el informe estaba registrado. Irene y yo monitoreamos las noticias. Revisamos los archivos judiciales obsesivamente. La anticipación era peor que las derrotas anteriores, porque ahora éramos vulnerables a las represalias. 5 días después de la presentación, Salas recibió una notificación formal de la Junta de Conducta Judicial. Mencionaba una queja de ética que alegaba conflictos de intereses financieros, parcialidad y corrupción. Debía responder dentro de 30 días. Investigación preliminar abierta de inmediato dada la calidad de la evidencia. Lo imaginé en su despacho leyendo la queja, dándose cuenta de que era exhaustiva. Tenía sus registros financieros, los pagos de Adrián, todo, viendo mi nombre como denunciante. Su furia debe haber sido volcánica. 1 semana después de las presentaciones, tuve que comparecer para una programación de rutina, una audiencia sobre un asunto diferente. Salas todavía estaba técnicamente asignado a mi caso, aunque eso cambiaría. Daniel vino conmigo. En el pasillo del Palacio de Justicia antes de la audiencia, Salas se acercó. Ruptura del protocolo, but ya no le importaba. Había otras personas presentes, pero habló lo suficientemente alto para que yo oyera, lo suficientemente bajo para la negabilidad. Señor Herrera, está haciendo acusaciones serias contra un juez en funciones. El viejo Julián se habría quedado callado, intimidado. El nuevo Julián lo miró directamente a los ojos. Presenté una queja ante las autoridades correspondientes. Es mi derecho legal. Salas se acercó más.
invadiendo mi espacio. Intimidación física. Está jugando con fuego. Las personas que acusan a los jueces a veces pierden más que demandas. No retrocedí. Me mantuve firme. Su señoría, si hay una preocupación ética, eso es entre usted y la Junta de Conducta. No yo. Veremos qué encuentran. Las acusaciones infundadas tienen consecuencias. Levanté la voz ligeramente, sin gritar, pero claro y audible, creando testigos. Tengo plena confianza en que la Junta revisará la evidencia objetivamente y llegará a las conclusiones apropiadas. Traducción clara. Tengo pruebas, y amenazarme solo crea más evidencia. Otros abogados en el pasillo habían notado nuestra interacción. Salas se dio cuenta de su error. Confrontarme públicamente mostraba preocupación, tal vez culpa. Intentó recuperarse. Veremos qué decide la Junta, pero su voz carecía de convicción. Se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia la sala del tribunal. Una pequeña multitud de abogados y litigantes, fingiendo no haber observado. Pero observaron. Se correría la voz. Eso fue, o muy valiente, o muy imprudente, susurró Daniel. Probablemente ambas cosas. Pero ya terminé de tenerle miedo. La misma semana, Adrián y Valeria fueron notificados de la demanda civil. Alegaciones, malversación, gastos fraudulentos, exigiendo 2 años de divulgación financiera. El pánico de Adrián fue inmediato. Llamó a un abogado, no al que había presentado su demanda original. Necesitaban un especialista ahora. El abogado revisó la demanda. Vio que estaba bien elaborada, respaldada por evidencia. Les dijo lo que ya sabían. Esto es serio. La divulgación financiera lo revelará todo. Si tomaron dinero indebidamente, va a salir a la luz. La respuesta de Adrián fue predecible. Más agresión. Contrataron a un abogado diferente esta vez. Un litigante agresivo conocido por tácticas de tierra quemada. En una semana, presentó una contrademanda. Julián Herrera supuestamente interfiriendo con las operaciones comerciales, difamando a Valeria y Adrián con acusaciones infundadas, causando grave angustia emocional. Demanda. $500,000 en daños. Movimiento desesperado. Tratando de enterrarme en honorarios legales. Hacerme retroceder. Pero también un error estratégico. Cada contrademanda creaba una oportunidad de descubrimiento. Daniel revisó la contrademanda por videollamada. Es débil. Típica táctica de intimidación. Pero será caro defenderse. ¿Qué tan caro? Otros $20,000 como mínimo. Quizás más si va a juicio. Asimilé esto. El dinero escaseaba. Los ingresos de la firma aún cortados. Las facturas legales aumentando. ¿Cuánto le he pagado ya a usted? Aproximadamente $32,000 desde que tomé el caso. Eso era la mayor parte de mis ahorros líquidos. La mano de Irene tocó mi brazo. Pero usted no se va a detener. No. Terminamos esto. La contrademanda es desesperada, dijo ella. Significa que estamos ganando. No se siente como ganar. Se siente como ahogarse en papel legal. Ese es su objetivo, dijo Daniel. Pero cada reclamo que hacen crea oportunidades de descubrimiento. Podemos citar sus registros financieros, interrogarlos bajo juramento, forzarlos a responder preguntas. ¿Cuánto falta para la audiencia preliminar de Salas? 3 semanas. La Junta de Conducta Judicial se mueve rápido cuando la evidencia es así de clara. 3 semanas. Puedo durar 3 semanas. Todos podemos, dijo Irene en voz baja. Esa noche, de vuelta en la oficina de Irene, me paré frente a la pizarra donde estaba mapeada nuestra línea de tiempo de investigación. La audiencia preliminar de Salas programada para dentro de 3 semanas. La respuesta de Adrián y Valeria a la demanda vencía en 2 semanas. La auditoría de la oficina de impuestos podría llevar meses, pero estaba en marcha. Todo estaba activo ahora. No más esperas, no más defensa. Me volví hacia Irene. Piensan que presentar una demanda de $500,000 me asustará para que retroceda. Lo hará. Ya perdí mi negocio, mi hija, mis ahorros. No pueden amenazarme con perder lo que no existe. Pero puedo recuperar lo que robaron. 3 semanas hasta que Salas enfrente a la Junta. Entonces veremos si el sistema todavía puede funcionar. Si la evidencia todavía importa. Tiene que hacerlo. De lo contrario, nada significa nada. Lo hará.
Mi dedo trazó la línea de tiempo hacia adelante en la pizarra. Tengo que creer eso. 3 semanas hasta que comenzaran las consecuencias. 3 semanas hasta que supiéramos si la justicia todavía existía. Pasaron 3 semanas. Esas semanas fueron un borrón de declaraciones, solicitudes de documentos, maniobras legales. El abogado agresivo de Adrián y Valeria presentó moción tras moción, tratando de retrasar, desviar, abrumar. Pero Daniel los igualó presentación por presentación, y la Junta de Conducta Judicial trabajó independientemente, inmune a las tácticas de Adrián. Estaba en la oficina de Irene cuando Daniel llamó. Sucedió, dijo. La Junta de Conducta Judicial suspendió a Salas pendiente de investigación. Está fuera del tribunal, con efecto inmediato. La noticia golpeó como electricidad. Salas, que parecía intocable hacía 3 meses, ahora estaba suspendido. Todos sus casos estaban siendo reasignados. ¿Quién recibe mi caso? La jueza Marta Brennan. 20 años en el tribunal. Reputación de imparcialidad. Ninguna conexión con Salas o Adrián. Una jueza honesta había olvidado cómo se veía eso. Primera audiencia en 5 días. Esos 5 días parecieron más largos que las 3 semanas anteriores. Irene y yo revisamos todo. Evidencia de malversación. Los ingresos no declarados de Adrián. Línea de tiempo de la parcialidad de Salas. Pero ahora presentándolo a alguien que realmente lo leería. Una estrategia diferente. Totalmente. No luchando contra la corrupción. Presentando hechos a alguien a quien le importaban los hechos, la sala del tribunal de la jueza Brennan se sintió diferente de inmediato. Profesional, enfocada, sin prejuicios visibles. Claramente había leído todo. Ayúdeme a entender su posición. Señor Torres comenzó, dirigiéndose a Adrián directamente. Su suegro le dio el 40% de su negocio como regalo. Ahora lo está demandando por su casa y el 60% restante. Explique la base legal. Adrián intentó sus tácticas de manipulación, apelaciones emocionales, atacando mi carácter. Brennan lo interrumpió. Esa no es una respuesta a mi pregunta. ¿Base legal, abogado? Los abogados de Adrián lucharon. Sin la parcialidad de Salas, el caso estaba desnudo, débil. Veo un regalo. Salario documentado por encima del mercado. Ninguna evidencia de explotación. Brennan tomó nota. Veo una demanda posterior. Órdenes temporales del juez Salas, ahora bajo investigación ética. Ayúdenme a ver qué me estoy perdiendo. Silencio. No tenían nada. Por primera vez en meses, me senté en una sala de tribunal sin sentirme aplastado por el sistema. La misma semana, Adrián recibió un aviso de auditoría de la Oficina de Impuestos. La denuncia de Sara López había desencadenado la investigación de sus ingresos de consultoría no declarados. La Oficina de Impuestos quería documentación de todos los ingresos comerciales de 2023 a 2024. Los $84,700 en honorarios de consultoría de la firma de la que Salas era copropietario nunca declarados. Obligación tributaria de aproximadamente $28,000 más multas. Más críticamente, la evasión fiscal deliberada era un delito federal. Tiempo en prisión. Daniel llamó al abogado de Adrián con una oferta. Sus clientes retiran todos los reclamos. Devuelven el 40% de la propiedad. Pagan los honorarios legales del señor Herrera. $28,000. A cambio, no presentamos cargos penales por malversación, ni cooperamos con la Fiscalía de la Oficina de Impuestos. Eso es extorsión. Eso es negociación. Sus clientes cometieron delitos documentables. Les estamos ofreciendo escapar de la prisión. Esa noche sonó mi teléfono. Valeria. Primer contacto desde el tribunal hacía meses. Papá, ¿podemos hablar? ¿Solo nosotros dos? Acepté reunirme en una cafetería del centro. Territorio neutral, público. Llegó luciendo rota. Pérdida de peso. Sin maquillaje. Estrés visible. Su voz temblaba. Todo fue idea de Adrián. Me convenció de que nos lo debías, que me habías estado usando. Ahora sé que estaba equivocada. Lo siento mucho. Sus lágrimas parecían genuinas. Escuché sin interrupción. Cuando terminó, mi respuesta fue medida y fría. Valeria, tienes 36 años.
No eres una niña que fue manipulada. Tomaste decisiones. Firmaste documentos legales. Te paraste en el tribunal y viste a Adrián atacarme y no dijiste nada. Papá, por favor. Cometí un error. Tomaste una decisión. Las decisiones tienen consecuencias. Te di todo: educación, oportunidades, amor, mi negocio. Elegiste la codicia por encima de la familia. Hice una pausa. Te perdono, pero no puedo olvidar. Ya no eres mi hija. Adrián llamó horas después, enterándose de que Valeria se había reunido conmigo. Volviste a mi esposa en mi contra, amenazando con exponer mis sucios secretos. Para destruir mi reputación, mantuve la calma. Adrián, he sido contable durante 30 años. Mis registros son impecables. Mis tratos comerciales están documentados. No tengo nada que ocultar. Pausa. Luego, tú, sin embargo, tienes $85,000 en ingresos no declarados y cargos de malversación pendientes. Amenázame todo lo que quieras. No cambia nada. Una semana después, regresamos a la sala del tribunal de Brennan. Audiencia de fallo preliminar. Brennan anunció: basado en la evidencia revisada, me inclino a desestimar los reclamos del demandante contra el demandado Herrera. La transferencia de la propiedad del negocio parece haber sido un regalo, sin obligación legal de transferencias adicionales. Emitiré un fallo formal dentro de una semana. Adrián y Valeria se sentaron derrotados. Su abogado no tuvo respuesta. Fuera del Palacio de Justicia, Irene y yo estábamos en los escalones, los mismos escalones donde había estado devastado en la parte 4. Pero ahora Daniel a nuestro lado. La victoria visible. La mano de Irene encontró la mía. Lo hiciste. Lo hicimos. Apreté su mano. Pero aún no ha terminado. Una audiencia más. Un fallo final. A una semana de distancia. El dominio era casi completo. Esa semana fue extraña. No tensa. Inevitable. Adrián y Valeria contrataron a otro abogado más. Presentaron mociones para retrasar. Pero Brennan las negó. El resultado era claro. Pasé la semana preparándome no para la batalla, sino para lo que viene después de la victoria. La mañana de la audiencia final, Irene y yo llegamos con Daniel, una energía diferente a las visitas anteriores al Palacio de Justicia. No temor. Finalización. En el pasillo, Adrián no me miraba a los ojos. Valeria me miró con algo parecido al arrepentimiento. Entramos en la sala del tribunal de Brennan. La galería tenía observadores. Se había corrido la voz sobre el caso de corrupción de Salas. La jueza Brennan comenzó de inmediato. Este caso representa tanto el fracaso como la corrección del sistema judicial. Bajo el juez Salas, se emitieron órdenes indebidas sin una base fáctica adecuada. Este tribunal corregirá eso. Metódicamente desmanteló sus reclamos. Ninguna evidencia de explotación. Los registros salariales mostraban un pago por encima del mercado. El regalo fue voluntario, documentado, sin ataduras. Más preocupante, continuó Brennan. La evidencia muestra que los demandantes participaron en malversación después de la transferencia del regalo. Bonificaciones no autorizadas, reembolsos de gastos fraudulentos, totalizando $47,000. Esta conducta de mala fe anula la transferencia original del regalo bajo la ley estatal. Su mazo golpeó una vez. Seco. La transferencia de propiedad del 40% se declara nula y sin efecto. La propiedad total regresa al demandado Herrera. Se dirigió a Adrián directamente. Señor Torres, usted no declaró $84,700 en ingresos comerciales a la Oficina de Impuestos. Este tribunal no puede imponer sanciones penales. Pero la Oficina de Impuestos ha evaluado una obligación tributaria de $42,000, incluidas las multas. Adicionalmente, se ordena a los demandantes pagar los costos legales de los demandados, $28,000. Brennan agregó una nota final. La Junta de Conducta Judicial Estatal emitió un fallo ayer con respecto al juez Ricardo Salas. Está suspendido de sus funciones judiciales durante 3 años, con la prohibición de ocupar un cargo judicial durante ese periodo. Sus conflictos de intereses financieros constituyeron graves violaciones éticas. El abogado de Adrián intentó objetar. Su señoría, tenemos la intención de apelar. Está en su derecho.
Sin embargo, confío en que el Tribunal de Apelaciones encontrará mi fallo bien respaldado por la evidencia. Este asunto está concluido. El mazo cayó. 6 meses de guerra terminaron. Me quedé sentado, inmóvil, absorbiendo la finalidad. La mano de Irene tocó mi hombro desde la fila de la galería detrás. Afuera, Adrián se fue furioso. Valeria se quedó. Papá. Solo una palabra cargada de años. Me detuve. Me giré. Le di una oportunidad. Sé que nunca me perdonarás. Solo quiero que sepas que ahora entiendo lo que desperdicié. Lo siento, mi respuesta fue medida, no cruel. Valeria, te di todas las ventajas. Elegiste la codicia por encima de la integridad. Te perdono. Pero el perdón no borra las consecuencias. Ya no eres mi familia. Encontrarás tu camino, pero sin mí. Ella asintió, las lágrimas corriendo. ¿Tú? ¿Estarás bien? Sí. Mejor de lo que he estado en años. Vio a Irene a mi lado, entendió. Me alegra que tengas a alguien. Se alejó. Mi hija, ahora una extraña. Me sentí triste, pero también libre. Irene enlazó su brazo con el mío. ¿Listo para irnos? Sí. Vamos a casa. Una semana después, firmé los papeles de venta de Herrera y asociados a Reynolds, y asociados por $850,000. Después de 30 años construyendo la firma, me alejé en una tarde. No sentí arrepentimiento. La firma representaba la vida antigua, la traición, el dolor. Era hora de algo nuevo. Irene y yo presentamos la documentación para Servicios de Protección Financiera Mendoza Herrera, una firma de consultoría que ayuda a empresarios mayores a protegerse del abuso financiero familiar, usando nuestra experiencia combinada. No se trataba de hacer fortuna. Se trataba de prevenir el sufrimiento de otros. Nuestras cicatrices convirtiéndose en sus escudos. A través de mi red profesional, me enteré de lo que fue de Adrián y Valeria. Se divorciaron al mes del fallo final. El negocio de consultoría de Adrián colapsó cuando se vio obligado a vender la participación de Salas. Trabajando ahora en ventas, amargado y arruinado. Valeria no pudo encontrar trabajo en firmas importantes. Reputación dañada. Contable en una pequeña empresa. Salario de $45,000. Cada uno obtuvo lo que persiguió. Aislamiento y dificultades financieras. No sentí satisfacción en su sufrimiento. Solo un reconocimiento silencioso de que se hizo justicia. Una tarde de finales de agosto, Irene y yo nos sentamos en mi terraza en la zona residencial, la casa que habían intentado quitarme. El atardecer de la ciudad visible, las luces de la ciudad comenzando a brillar, copas de vino, silencio cómodo. ¿Sabes qué es extraño?, dije. Les di todo. Y querían aún más. Querían tomar lo que no ofrecí. Algunas personas no pueden apreciar los regalos. Solo entienden el tomar. ¿Crees que ella realmente se arrepiente? ¿O solo se arrepiente de haber sido atrapada? Irene consideró. ¿Importa? De cualquier manera, perdió a su padre. Esa es consecuencia suficiente. Casi me rindo. Varias veces. Pero no lo hiciste. Luchaste. Ganaste. Ganamos. No podría haberlo hecho solo. Ella se apoyó en mi hombro. Ya no estás solo. No lo estarás de nuevo. Sonreí. La primera sonrisa genuina en meses. No, no lo estaré. Vimos el atardecer juntos. No felicidad exactamente, demasiado dolor para eso, pero paz, justicia, compañía. Hace 6 meses, dije en voz baja. Me senté en esta casa pensando que mi vida había terminado. ¿Qué piensas ahora? Que tal vez solo está comenzando. Las luces de la ciudad se hicieron más brillantes a medida que la noche se profundizaba. La mano de Irene descansaba en la mía. Un nuevo negocio lanzándose la próxima semana. Una nueva asociación formada. Viejas heridas sanando. Aunque las cicatrices permanecerían. Había aprendido que la justicia existe, pero requiere luchar por ella. Que la familia no significa nada sin integridad. Que tener la razón no es suficiente. Tienes que defender lo que es correcto. Y que incluso a los 64 años, después de la traición y la pérdida, la vida podía comenzar de nuevo. La historia terminó no con triunfo, sino con la tranquila restauración de la dignidad. Y eso fue suficiente. Si te gustó esta historia,
Por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.